Continuamos con nuestro análisis de las propuestas que han sido hechas a lo largo de la campaña electoral. Por supuesto, hablaremos de las más polémicas, razón por la cual, por supuesto, sus comentarios, la discusión, el debate está más que bienvenido alrededor de esta nota. Estamos ya en la última semana, de manera que vale la pena saber frente a qué estamos. De manera que hablaremos de transición energética, hablaremos de seguridad energética y hablaremos también de hidrocarburos en Colombia. La transición energética no hay la menor duda de que es una de las mayores necesidades y por lo tanto imperativos que tiene la humanidad hoy en día. Tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, tenemos que reducir las emisiones de CO2, de lo contrario el calentamiento global no va a darle viabilidad a este planeta, de eso no hay duda. Colombia ha venido haciendo una tarea bastante buena y es así como, por ejemplo, hoy en día tenemos la sexta matriz energética más limpia del mundo. El 70% de la misma es hidro, pero además se está limpiando más. El hecho de que Colombia vaya a producir energía eólica en grandes cantidades y energía solar que ya estamos produciendo en grandes cantidades va a hacer que esa matriz sea cada vez más limpia. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que Colombia produce solamente el 0.6% de los gases de efecto invernadero y del CO2 del mundo. De manera que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos realmente es un esfuerzo que ya nos va a conducir a una emisión muy baja, muy baja. De hecho, cambios que se produzcan en otros países tienen que estar acompañados de cambios en todo el planeta. De hecho, tenemos que saber que si Colombia hace un esfuerzo solo, pero los vecinos no hacen un esfuerzo, no tendrá ningún efecto. Hablemos de seguridad energética. Todos los países en el mundo hoy en día están buscando tener seguridad energética, es decir, no depender del resto de países del planeta para poder contar con los combustibles que necesitan para sus hogares, para movilizarse, para ir a los colegios o para eventualmente realizar los trabajos y funcionar las industrias. La guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión violenta que Rusia ha hecho de Ucrania, sin duda ha exacerbado este problema, porque como ustedes bien saben, Rusia produce cerca de 11 millones de barriles día, de los cuales exporta 8 millones de barriles, lo que lo vuelve el principal exportador de petróleo del mundo. Y esto ha hecho que países como los países europeos tengan en este momento una inmensa vulnerabilidad, hasta el punto de que el gas natural en algunos lugares se ha duplicado en su valor, la gasolina también se ha duplicado en su valor, y países como Francia y España y Alemania que habían abandonado la producción de, por ejemplo, gas natural, hoy en día se lamentan de haberlo hecho porque están dependiendo de terceros países. Un país no quiere dejar de tener esta autonomía, es parte justamente de las estrategias de seguridad energética que conducen a la seguridad en mucho otro sentido, a la seguridad alimentaria sin duda sí, y vamos a ver los efectos que se producen sobre un país como Colombia. La reducción eventual de la exploración o de la producción de hidrocarburos en Colombia tendría una gran cantidad de efectos, pero al final tendríamos sobre todo efectos que conducirían a que hubiera una tasa de cambio muy alta, una tasa de cambio que haría que la inflación se dispararía y tendríamos por lo tanto un efecto muy grande, especialmente en alimentos y artículos de primera necesidad sobre los hogares colombianos. ¿Por qué se produce este efecto? Por varias razones. Para ilustrarlo, Colombia en el año 2020 exportó cerca de 41 billones de dólares. De esos 41 billones de dólares, 20 fueron hidrocarburos y minería. Si no tuviéramos esos dólares, no tendríamos la tasa de cambio que tenemos hoy en día. Una extrapolación simple nos diría que pudiéramos tener una tasa de cambio que sería el doble, es decir, de 8.000 a 9.000 pesos. Cualquier cosa que nosotros compráramos, incluyendo aquellas que tienen componentes importados como los componentes relacionados con el trigo o con el maíz industrial, valdría muchísimo más y los hogares colombianos no tendrían cómo pagarlo. Pero adicionalmente, el Estado colombiano no recibiría 18 billones de pesos que recibe hoy en día todos los años, con lo cual hace inversión social. Los departamentos y los municipios no recibirían 6 billones de pesos con los cuales hacen inversión hoy en día provenientes de las regalías. Tendríamos que invertir 30 billones de pesos para poder tener los combustibles que tenemos hoy en día para funcionar el país y tendríamos que importar gas natural para poder prender las estufas de nuestros hogares y eso nos costaría cerca de 3 billones de dólares al año. De manera que los efectos cumulativos son grandísimos. Está el efecto primero de la tasa de
cambio que les hablaba en las exportaciones, 20 billones de dólares, el efecto de los 18 para el Estado, el efecto de los 3 billones de dólares que tendríamos que pagar de gas natural, el efecto sobre los departamentos y las regalías y el efecto que tendríamos para poder tener los combustibles locales. Realmente lo que tendríamos sería una cascada de consecuencias macroeconómicas que Colombia no estaría dispuesta o no estaría en posibilidades de poder atender en este momento. ¿Y quién pagaría por ello? Primordialmente el ciudadano. ¿Quién pagaría por ello? Primordialmente los hogares colombianos. Ya lo dijo Lula da Silva cuando le preguntó, The Time le preguntó sobre la propuesta de reducir la exploración que haría. Él contestó, si fuera el caso de Brasil, Brasil no lo podría hacer, no estamos en condiciones de hacerlo, además porque el esfuerzo lo tiene que hacer el globo terráqueo y todos los países como un todo consistente y solidariamente, de lo contrario el país que lo haga solo va a ser el gran perdedor.